entender evidentemente la realidad de las fuentes de financiación. Hay lugares donde adquirir fuentes de financiación es importante, y yo diría también que en el ámbito de las fuentes de financiación, creo que lo que hay que entender es que alguien que financia una startup o una empresa lo que quiere es tener un rendimiento económico. No es que no quiera ayudar, por supuesto que quiere ayudar, pero sobre todo quiere un rendimiento económico, quiere ver la forma que puede entrar, invertir y al cabo de unos años sacar un rendimiento económico y salir. Esa es la función del Venture Capital, por ejemplo. Hay que entender esto. O sea, no es que el emprendedor ha de comprender cuál es esa realidad en cada uno de esos aspectos. Desde un punto de vista de lo que es la financiación, desde el punto de vista de cuáles son las capacidades y las capacidades del equipo para hacer una empresa, y la tercera, la capacidad de empatizar con los clientes para comprender que, bueno, es una opción de riesgo y que cómo se comparte ese riesgo, qué va a hacer el emprendedor para el cliente, de qué manera va a trabajar conjuntamente para disminuir esos elementos de riesgo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión muy importante. El emprendedor, sobre todo, es, como decía, es una pulsión, se puede traducir como una pasión, ¿no? Claro que se puede emprender sin financiación, es decir, porque lo que te mueve es una pasión, y lo que te mueve a ti y al equipo que formas contigo es una pasión por transformar la realidad. Pero es obvio que hay que comprender que es imposible sobrevivir sin una financiación que te asegure un corto plazo. Si no aseguras muy bien el primer año, el corto plazo, aunque tengas una gran visión transformadora, va a ser muy difícil que llegues a ella si no eres capaz de sobrevivir en el corto plazo. Por tanto, tiene que haber gente, si el emprendedor es consciente de que lo suyo no es mucho el corto plazo, sino que es la visión, lo primero que tiene que hacer es rodearse de alguien que le esté continuamente diciendo dónde está la realidad del corto plazo, ¿no? Y además yo creo que en España tenemos una de las novelas más extraordinarias nunca escritas que explica eso muy bien. Se llama El Quijote y lo explica muy bien. El corto plazo es esencial para sobrevivir en el largo plazo. No significa que no haya que tener una visión, pero es imprescindible tener una visión a corto para sobrevivir. Si no hay recursos mínimos. Y ahí yo creo que sí que hace falta mucho que hacer, sobre todo en España, mucho que hacer en entidades, en entidades que puedan, bueno, pues, tener un mecanismo de financiación que les represente un negocio. De hecho, en lugares donde los procesos de financiación son más sencillos, lo son porque es un muy buen negocio hacer financiación de startups. Hablemos de pledge funds o de venture capital, son instrumentos donde determinados inversores, pues lo que hacen es un negocio como otro cualquiera, ¿no? Entonces, a la respuesta de ¿qué poner primero? Yo creo que la pasión es indudable, pero los clientes son lo siguiente y lo más importante, es decir, tener primeros clientes que nos puedan permitir tener un primer recorrido, ¿no? Las fuentes de financiación son, por supuesto, relevantes y son complementarias, pero el riesgo que tienen hablar únicamente de fuentes de financiación es evitar que lo que es el emprendimiento sea como un concurso de quién obtiene una mejor financiación. Creo que la prueba más importante para un emprendedor es el ofrecer un valor único hacia un cliente y que hay un primer cliente que confíe.